Me parece que todos los que conformamos esta pequeña comunidad, las historias que más nos ha generado miedo escuchar son las de todas aquellas personas que conducen al volante durante las noches, que por alguna razón son más susceptibles a tener encuentros paranormales. En esta entrega no será la excepción. Hoy nuevamente escucharás algunos relatos aterradores ocurridos a traileros, mismos que parecieran ser sacados de una película de terror, donde la historia del final te dejará convencido que la realidad siempre superará a la ficción. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Uno de mis tíos, que dedicó gran parte de su vida a ser trailero, nos contó que él y sus compañeros de aquel entonces tenían la creencia o costumbre de que si viajaban solos de noche, ponían en el asiento del copiloto una cobija doblada a modo de bulto a su maleta. Esto para que no se les subiera algo, ya que en las noches la mayoría de las veces se encuentran con alguna cosa y así evitan que se les suba al camión. Alguna vez eran los primeros viajes de mi tío con un primo lejano que en aquel tiempo estaba sin empleo. Acababa de darse de baja en el ejército por cuestiones médicas. Cuenta mi tío que iban en la carretera ya muy de madrugada y de repente, saliendo de una curva, una mujer encorvada vestida con árparos les hizo la seña de que le dieran un ride. Mi tío, ya un poco acostumbrado, solo tocó el claxon por instinto y la vio alejarse de poco en poco por el espejo derecho. Aquel primo le dijo: "Párate, párate, pobrecita". Mi tío quedó un poco confundido y solo bajó un poco la velocidad. En ningún momento se detuvo y solo le dijo: "No, ¿cómo crees?". Aceleró de nuevo y justo en esa fracción de tiempo sintieron un golpe en la parte trasera del tráiler, como cuando alguien se sube o brinca en la caja. Mi tío volteó por el espejo izquierdo y no vio nada. Por instinto, volteó al espejo donde se había perdido la mujer y con terror vio cómo aquella mujer que había dejado atrás hace un momento estaba colgada literalmente en la parte de atrás. Siguió su camino. Esa parte era una recta de unos 2 o 3 kilómetros. Aceleró más por el miedo y la desesperación. No dejaba de ver el espejo y cómo la mujer se acercaba más y más. En ese momento volteó a ver al primo, que ya estaba bastante pálido, porque en algún momento, al ver el espejo, pudo ver a aquella mujer colgada del camión y le recriminó: "Ya ves, todo por tenerle compasión, ya se nos trepó esa cosa". Mi tío, fiel creyente de mucho tiempo de la Virgen de San Juan de los Lagos, cargaba un busto de ella en el tablero y un rosario en el espejo. Ambos comenzaron a rezar lo que sabían. Mi tío se aferraba al rosario, ya que había bajado del espejo y que ahora traía en la mano. El primo se aferraba a un escapulario que traía en el cuello. En la siguiente curva, mi tío no bajó la velocidad, pero dejó de ver por un momento el espejo donde se reflejaba aquella horrible visión para ver el camino. Cuando regresó la vista al espejo, ya no había nada. Se había esfumado aquella mujer. No sabe si fueron los rezos o las maldiciones que ya en cierto momento salieron de sus bocas. El caso fue que ya no la vieron más. No pararon hasta llegar a su destino. En el momento en que llegaron y vieron el pueblo, comenzaron a llorar. Se bajaron en la primera gasolinera y comenzaron a devolver por varios minutos. Después de aquella noche, el primo se volvió su compañero de viaje por muchos años y aprendió que si por la noche en la carretera alguien te pide un aventón, solo hay que ignorar y seguir tu camino sin bajar la velocidad.
Mi papá toda la vida ha sido trailero. Le encanta su trabajo. Él dice que las carreteras son lugares más fascinantes, que ellas son testigos de miles de historias trágicas y cómplices de miles de historias románticas. Mi padre siempre ha sido un hombre entregado y responsable en su trabajo. También nos dice que a las carreteras hay que tenerle respeto. Bueno, después de un par de años de estar radicando en esta nueva ciudad, mi padre consiguió empleo como trasladista de maquinaria pesada para la mina de Tayoltita, un poblado que se encuentra entre Sinaloa y Durango, me parece. Una de las carreteras más peligrosas de México, ya que son prácticamente voladeros de cientos de metros de profundidad, donde han ocurrido los peores accidentes a traileros. Cuando mi padre comenzó a explorar una ruta, en uno de los tantos viajes, ya pasada la noche, se detuvo a cenar en una casita de paso. Terminó su cena y se subió a su tráiler a seguir con su camino. Nos cuenta que llegó un punto justo en medio de la sierra, donde la noche era tan oscura que difícilmente podía ver más allá de los faros. Se sentía cansado, con sueño, y decidió detenerse a la orilla para dormir un rato y esperar a que el cielo esclareciera un poco. Justo cuando estaba quedándose dormido, le tocaron por la ventana del camión, como si fuera una moneda. Él, pensando que probablemente un colega necesitaba ayuda, abrió la puerta y bajó atendiendo al llamado. Un hombre le pidió lumbre para un cigarrillo. Mi papá se lo prendió y este mismo muy amablemente le dio las gracias y se perdió entre la oscuridad. Mi padre dice que estaba tan cansado que ignoró por completo lo sucedido, pero que de repente un aire muy extraño comenzó a mover los pinos de una manera muy fuerte. Ya en su rato de lucidez, se le vino a la imagen de ese hombre, que al encender el cigarro, no recordó haber visto su rostro. Él ya no pudo dormir, solo esperó a que amaneciera un poquito para irse del lugar. Pasadas las 6 de la mañana se dio cuenta que se paró justo en un entronque, donde se divide el camino. Tomó lo que lo llevaría a Tayoltita y después de unas 5 horas llegó a su destino. Es como parte de una regla de los camioneros y traileros, nunca viajar solos, pero mi papá no conocía a nadie, pues era nuevo en la ruta, solo que se le ocurrió sacarle la plática a otro señor. Mientras le descargaban sus respectivos camiones, mi papá nos platicó que cuando le habló a este señor acerca de la persona que vio, se puso muy pálido y empezó a tartamudear, pidiéndole muy desesperado y preocupado que nunca más volviera a pararse en ese lugar si lo atrapa la noche, no llegar hasta el entronque, pararse unos kilómetros antes o unos cuantos después, pues ese lugar es el llamado entronque del diablo, donde el mismísimo Satanás pide lumbre para un cigarrillo, llevándose el alma de las personas que lo ven. Después de eso, mi papá y ese señor se hicieron muy amigos. Ahora siempre viajan juntos y se cuidan por el camino. Mi padre nos contó esta historia muy sereno. Dice que le dio mucho miedo, pero que trata hasta la fecha de no recordar eso nunca más. Tengo 37 años y soy originario del Estado de México, Texcoco, para ser concretos. Saben, las carreteras al día de hoy están peligrosas y para un camionero es difícil saber si vas a regresar o no. Es una situación de miedo, aunque muchos digan que no. Yo puedo decir que sí. A mis 16 años en el volante, me han pasado varias cosas que hoy cuento y nunca he hablado por vergüenza y porque, para mucha gente, nosotros los traileros somos mal vistos, criticados e incomprendidos. Lo que les voy a contar es algo largo y si algunos se burlan y me tiran de loco o adicto, me da igual. Yo lo viví y es lo que les puedo relatar.
Trabajé para la línea más importante a nivel nacional en el ramo marítimo. Tenía yo 29 años. Mi trabajo como operador consistía en hacer viajes largos. Tenía yo una de las rutas más pesadas. Cuando llegué a la caseta de Tlalpan, Ciudad de México, noté que no habían carros y me dispuse a bajar a cenar. Al llegar a la cachimba, lugar que por cierto se le da a los restaurantes donde comen los traileros, saludé como de costumbre a mi amiga y le pedí de cenar. Una vez comiendo, me di cuenta de que mi amiga hablaba con alguien. Era una muchacha de unos 19 o 20 años, de mediana estatura, cabello chino, vestía una falda de mezclilla, blusa blanca y chamarra azul. Me metí al sanitario y no pasaron ni 5 minutos cuando escuché que mi amiga le decía a la chica: "No te preocupes, él te lleva, es una persona de confianza". Me acerqué y noté que ella se alejó, y cuando llegué a la barra me dijo: "No seas malo, ¿puedes llevarla? Va a Cuernavaca". Al yo ver que había estado platicando con ella, supuse que no tendría inconveniente. Se acercó y miré que sacaba de entre sus manos monedas y no ajustaba a comprar algo. Le dije que si ya había comido, a lo cual ella me dijo que no. Le pedí algo de comer, pero ella se limitó a dar las gracias y solo pidió unas sabritas. Cuando pagué la cuenta, ella salió por delante, se subió a mi camión y me dijo que si no había problema en que ella se acostara porque tenía mucho tiempo sin dormir. Nunca le pregunté su nombre y solo le dije que yo la despertaría llegando a Cuernavaca. Prendí mi radio CB para escuchar las noticias y platicar con el resto de los camaradas que circulaban, y pedí una quintilla e información sobre el estado de la carpeta asfáltica. A lo cual, un compañero me dijo que tenía libre para bajar. Decidí a bajar con las 67 toneladas y cuando estaba a punto de salir de la pera, lo que mis ojos vieron fue algo terrorífico. La luz de los reflectores del primer puente que está entrando alumbraron el camarote cuando vi a la chica parada de cabeza, pero quise voltear y escuché una especie de bramido, un olor asqueroso animal, putrefacto, y me decía riéndose: "Te ando buscando". Se me aventó al volante y lo único que miré ya no fue a la chica, sino a una anciana con el cabello cano y con colmillos afilados y el cuerpo deteriorado. Sus manos me quisieron tomar del cuello cuando atravesé mi mano y me mordió. Y con gritos de pavor me orillé de inmediato a la altura de la comunidad de La Varona. Me estacioné y salí gritando pidiendo ayuda. Un taxista dio la vuelta y un camarada que estaba ahí en la gas al otro lado saltó por la malla de contención. Abrí la cajuela del camión que traía en una perilla y abrí la escoltilla del camarote. El compañero que venía cruzando entró a mi camión y todos pensaron que se trataba de una emergencia médica. Cuando volteé, el taxista ya estaba junto a mí a la orilla de la carretera con la puerta abierta para accionar. De repente, el compañero que había subido bajó de un salto de la puerta del camarote. Se asomó por la ventana. Un animal semejante a un perro, pero con cara de cerdo. Todos nos asustamos. Cruzó los dos sentidos y un vehículo se amarró para no atropellarlo. Nos quedamos quietos y la gente de la gas del otro lado gritó que estaba por detrás de la gas. Corrimos y el federal nos miró pensando que se trataba de un robo y se dio la vuelta. Al llegar, dijimos parte de lo que había sucedido. Este federal me dijo y nos advirtió que tuviéramos cuidado. Los de la gas de igual forma nos afirmaron y aún así no nos creían. Cuando el federal revisó mi unidad, encontré la cama llena de hormigas y de pulgas, cobijas y toda mi ropa la tuve que quemar. El coordinador de una empresa automotriz mandó a meter mis remolques y
Yo me quedé. No me podía reponer. Estaba asustado. Así duré mucho tiempo, y después de esa situación, más cosas acontecieron. Decidí ir a ver un señor de nombre Don Humberto, aquí donde vivo en Texcoco, y él me dijo que quizás se había tratado de un diablero, o mejor conocido como Nahual. Soy trailero y sigo viajando, pero créanme que este caso a la fecha no lo logro olvidar. Hola comunidad, quiero compartir esta historia que en realidad le sucedió a mi padre, que en paz descanse. Esto sucedió ya hace varios años. Yo en ese entonces tenía entre 14 y 15 años, por eso lo recuerdo a la perfección. Mi papá era trailero, por lo cual en varias ocasiones le ocurrieron sucesos de este tipo. ¿Ustedes creen en las ánimas? Pues en casa, desde que tengo uso de razón, mi madre ha sido devota. Siempre he escuchado cuando eleva su oración por su descanso. Ellas te ayudan en los momentos que lo necesitas, así que a ellas les adjudicó este caso. En aquellos tiempos se comentaba mucho de grupos de delincuentes que asaltaban a los traileros que cargaban varilla. Mi padre transportaba justamente eso, por lo que siempre, antes de irse, nos pedía que rezáramos por él para que regresara con bien. Mi mamá nos ponía a mis hermanos a mí a rezar, y siempre recuerdo que al final decía: ánimas benditas, acompañen a mi esposo y cuiden de él. Mi padre siempre fue muy responsable, un buen hombre. Se preocupaba no solo de nosotros, sino por toda persona que él veía con necesidad. Casi siempre utilizaba la carretera libre, como él la llamaba. Esa carretera era poco transitada, pero él decía que le ahorraba tiempo. Un día de tantos, a eso de las 2 o 3 de la mañana, vio a lo lejos unas luces que indicaban que se detuviera. El camino estaba bloqueado por varias camionetas grandes con tipos armados que bloqueaban el paso, justo para detenerlo y robarle la carga. Claro, era de suponerse. Mi papá, asustado, se fue deteniendo y dice que justo en el momento que lo hizo, no le quedó más que esperar que estos tipos lo abordaran y le dijeran a dónde dirigiera su tráiler con mercancía, porque según testimonios de sus compañeros, así operaban los delincuentes. Al verlos venir hacia él, mi padre le pidió a Dios con todas sus fuerzas que lo protegiera, y obviamente a las ánimas, ya que mi mamá, cada que se iba, eso le decía. De repente, empezó a observar cómo estos tipos señalaban hacia la parte de la caja de su tráiler. Se miraban unos a otros, y de un momento, todos empezaron a bajar sus armas. Se echaron para atrás, abordaron las camionetas y se fueron despavoridos. Mi papá no comprendía qué pasaba. Solo se asomó por el retrovisor. Pensó que quizás venía la policía y por eso huyeron, pero no. Al fijarse a la parte de arriba, pudo ver algo que le pareció increíble. Un montón de hombres armados arriba de su tráiler. Muchos. En sus palabras, cerca de 20 o 30 hombres armados en su caja de arriba. Mi papá se quedó helado, porque pensó que quizá otros ladrones les habían ganado la mercancía a los que se fueron, y por la manera en que huyeron, quizás se trataba de gente aún más peligrosa. Mi papá dice que solo se recostó sobre el volante con las manos en la nuca, esperando a que subieran al tráiler a robarlo. Pero no fue así. Se le hizo tan extraño que hubiera pasado tiempo y nada, ni voces, ni sonidos, ni menos abordaran la unidad. Así que con miedo volvió a ver el espejo retrovisor para ver qué pasaba, y nada, ni rastros de gente. No supo ni vio nada. Solo recuerda que minutos antes de su camión estaba lleno de gente armada. No sé ustedes, pero yo le creo, y estoy segura de que fueron las ánimas. ¿Ustedes qué creen? Espero les haya gustado
Esta es una de tantas historias que me platicó mi padre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo contenido adicional también. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, a darle like y a compartirlo. Esto ayudaría muchísimo al canal para llegar a más audiencia. Recuerda que es gratis. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.